¿Cómo están, queridas, queridos, querides? Bienvenidos al episodio. Bienvenidas al episodio 32 del podcast Arándano 13, donde escuchan las historias que me mandan por correo mis seguidores, seguidoras. El episodio de hoy es historias de terror en Grindr, Tinder, Bumble y un plus de una app para lesbianas de una chica que me mandó su historia porque insiste y insiste en TikTok. Chicas, lesbianas, heterosexuales, mándenme su historia porque sé que ustedes por estadística a lo mejor han tenido más historias así, pero muy pocas chicas. Supongo que pues hay gente que no, hay chicas que no la quieren contar o prefieren que pues nadie lo sepa, pero hay algunas pocas que me han contactado por correo y me la han mandado. Me gustó mucho que esta chica que es lesbiana me mandó su historia. Entonces no nada más va a ser de Grindr, no nada más vamos a hablar de los G, también vamos a hablar de las L y de las H, de las chicas héteres. Entonces vamos con la primera historia, que es de Grindr. Por cierto, quiero dar un aviso para todos los que me conocieron por historias animadas. Tengo un nuevo canal. Aquí está, es Arandanito 13, versión animada. Voy a estar subiendo ahí historias de terror animadas. Ahí va a haber de todo, de Tinder, de San Valentín, de acoso, de Wendy's, de un montón de historias. Ahí van a estar. Pero las historias que ustedes me manden van a seguir en este podcast. Ok, entonces por favor, si hacen favor de ir a seguirme a Arandanito13, les voy a dejar acá abajo el link en la descripción. Tiene 3 días que abrí el canal. Espero que me vaya bien. Pero bueno, muchas gracias. Empezamos con la primera historia. Soy del Estado de México en el área metropolitana. Mi primera experiencia con Grindr pasó cuando tenía 24 años, aunque la había descargado desde los 21. Siempre me dio mucho miedo y nunca me animé a estar con otros. A pesar de mi edad, nunca había tenido mi primera vez. La idea era solamente pues hacer un flautín, o sea, abrí la app para ir a hacerle un flautín a alguien, un glu glu, como quieran mencionarlo, como quieran decirle. Y me acuerdo que era año nuevo. Estaba en casa de mis tíos, pero yo ya me quería ir a la mía. Ese año había fallecido mi mamá y me había quedado completamente huérfano. Abrí la aplicación y me mandaron un mensaje. Me ofrecían que hiciera un flautín rápido. Como yo tenía tiempo y ya me había despedido de mis tíos, accedí a ir. La ubicación estaba a unas calles. Al encontrármelo, me metió a una vecindad. Entré a su cuarto y empecé a tocar el flautín. Me pidió que me volteara, porque quería hacerme tras por detrás. Al no acceder, me sometió, me volteó y empezó, pues, el acto. Le pedí que parara o que de perdida usara protección, pero me ignoró y siguió haciéndolo hasta terminar adentro. Al hacerlo, se paró, se limpió, me aventó mis cosas y me dijo: ya cumpliste, súbete el pantalón, agarra tus cosas y vete. Y por favor, no hagas ruido al salir. Me regresé caminando mientras sentía como escurría todo ese líquido que había dejado dentro de mí. Estaba temblando, me subí al coche y me regresé a mi casa. Le marqué a un amigo y le conté lo que me había pasado. Mi amigo me dijo que en efecto me habían hecho un violín de 4 cuerdas y que si quería podía denunciar, pero pues le tenía miedo a la policía, así que no lo hice. Cabe aclarar que un par de años atrás la entonces policía estatal me había pues secuestrado y amenazado pues de desvivisión. Me dijeron que si presentaba alguna denuncia o si tan solo se enteraban de que me acercaba a alguna autoridad, me iban a levantar y a desaparecer. Bueno,
Después del abuso, un par de semanas más tarde, comencé a tener fiebres nocturnas, ganglios inflamados y síntomas de infección constante que no cedían con nada. Me mandaron a hacer estudios, pero no salía nada en los resultados. Hasta que un día fui con un médico y después de ver todos mis antecedentes, me comentó que mis síntomas se parecían a las personas con VIH en etapa de primoinfección. Aunque no pareciera, dijo que seguramente yo era una persona promiscua y que me metía con muchos. Me mandó a hacerme pues la prueba y para sorpresa salió negativa, pero no se descartó nada porque aún estaba en el periodo de ventana. Tuve que esperar 45 días y me hice una segunda prueba. En cuanto dio negativo de nuevo, los síntomas desaparecieron. La verdad es que nunca supe que tuve y el VIH quedó descartado. Vamos con la segunda historia. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar qué otros temas quieren que aborde y las chavas, por favor, mándenme sus historias de terror en apps de citas porque pues quiero hacer un especial solo de ustedes, tanto de chavas, heteros como lesbianas, para dedicarles un episodio específico a ustedes porque pues ahorita solo me mandaron 3 o 4 historias. ¿Qué van a hacer? Voy a contarlas en la segunda mitad de este episodio. Bueno, sigamos con la segunda historia. Crecí en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ahí todo era conocido, casi familiar. Todo el mundo se conocía. En 2019, con apenas 18, me mudé solo a la ciudad de La Plata para empezar la universidad. Era mi primera experiencia real en una ciudad grande, lejos de mi casa, lejos de esa sensación de seguridad. En mi pueblo usaba Grindr sin mayor problema. Las citas eran normales, a veces buenas, pero nunca había pasado nada que me hiciera desconfiar. Cuando llegué a La Plata, tuve encuentros y todo parecía funcionar dentro de lo esperable. Sin embargo, apareció él. Su perfil mostraba a un chico de 28 años. Hablamos durante varios días, era simpático, convincente, y bueno, un viernes de marzo me invitó a su casa. A mí no se me hizo raro, ya había ido a otros encuentros, así que acepté. Cuando llegué, toqué la puerta. Me respondió que la empujara y caminara hasta el fondo del pasillo. Avancé con esa mezcla de nervios y expectativa típica de una primera cita. Frente a la última puerta, toqué y desde adentro escuché «pasa». Al entrar todo cambió. El tipo que estaba ahí no tenía 28. Tendría más o menos 50. La sorpresa me descolocó, pero no reaccioné. Me dijo que me quedara, que tomáramos algo. Y bueno, le acepté un vaso de cerveza y quise convencerme de que a lo mejor no había motivo para alarmarme. Platicamos un rato, tranquilos, hasta que la situación empezó a volverse más íntima. De repente nos besamos mientras me llevaba a su cuarto. Cuando llegamos, me empujó con brusquedad hacia la cama. Ahí apareció el miedo por primera vez. Se subió encima de mí y empezó a tocarme por todos lados. Le pedí que parara, que me estaba incomodando, pero no me escuchó. En un descuido que tuvo, pude zafarme y me levanté rápido. Le dije que ya me iba. Entonces corrió hacia la puerta, la cerró con llave y lanzó una frase que marcó el momento. «De acá no te vas». Me empujó contra el sillón y volvió a ponerse encima de mí. Era mucho más grande que yo, la diferencia de fuerza era evidente. Yo medía pues 1,60 y él 1,80. Empecé a gritar. Él trataba de taparme la boca, desesperado, y entonces alguien golpeó la puerta desde afuera. «¿Todo bien?», preguntó una voz de una mujer. Grité más fuerte, pedí ayuda. Eso lo obligó a levantarse para ir hacia la entrada. Enseguida, pues tuve la oportunidad. Me moví rápido, agarré mis cosas y lo empujé saliendo semidesnudo para que ella me viera. La vecina, que había escuchado todo, me tocó el hombro y me acompañó hasta la salida del edificio.
La verdad no recuerdo bien qué le dije, solo sé que estaba muy asustado. Corrí 3 cuadras sin voltear atrás, con el corazón explotándome en el pecho, convencido de que en cualquier momento iba a alcanzarme. Nunca más volví a usar Grindr. Sabía que la plata podía ser peligrosa, pero nunca me imaginé cuánto. A veces pienso en ese instante que la mujer golpeó la puerta. Si ella no hubiera estado ahí, la verdad, yo no sé qué habría sido de mí. Bueno, vamos con la tercera historia. Hace un año, a causa de problemas económicos, decidí buscar encuentros a través de Grindr, ofreciendo compañía o favores a cambio de dinero o una invitación a comer. Recuerdo claramente que fue un día de la Virgen. Para quienes no sepan, el 11-12 de diciembre se festeja el Día de la Virgen en México. Bueno, navegando por la aplicación, recibí un tap, que es más o menos cuando alguien en Grindr demuestra interés en ti sin hablarte directamente, como un poke o un toque en Facebook. Bueno, esta persona que me dio el tap no tenía foto, solo decía que ofrecía apoyo a cambio de, pues, tras. Acepté. Me citó en una estación de metro, ya que había un hotel muy cerca. Cuando lo vi, era un señor de unos 38 años. Me pidió que fuéramos al hotel. No noté nada extraño en él, salvo que llevaba consigo una bolsa negra que, según me dijo, contenía bebidas. Ya en la habitación empezó a beber. Me ofreció una cerveza, pero la rechacé porque, pues, la verdad yo no bebo mucho. Él aceptó mi negativa. Luego comenzó a tocarme y besarme, a quitarme la ropa en general. Pero insistía e insistía e insistía constantemente en que bebiera lo que había traído. Llegó un momento en que se enojó y me dijo que si no tomaba, no me iba a apoyar, no me iba a dar dinerito. Y pues bueno, acepté a regañadientes, tomé un solo trago, me dio mucho asco y empecé a vomitar. Esto lo molestó aún más, pero pues aún así logré tragar un pequeño sorbo. En ese momento, mientras intentaba complacerlo, empecé a sentirme muy mareado y con mucho sueño. Lo único que recuerdo es intentar recoger mi ropa para irme, pero me desmayé. No tengo recuerdos claros de lo que pasó después de que me desperté. Solo una voz que me llamaba y me decía: despierta, despierta, tienes que irte, despierta. Medio me desperté, estaba muy desorientado, la verdad. Ya en la habitación estaba pues súper cansado, con el líquido que él sacó de su berenjena en mi abdomen. Y bueno, me cambié para irme. Este señor estaba profundamente dormido. Solo llevé mis llaves y mi teléfono, pero justo antes de salir regresé por mi bolsa, ya que siempre llevo una. Honestamente no recuerdo cómo salí del hotel ni cómo llegué a mi casa. Eran las 3 de la mañana. Y bueno, a esa hora el metro está cerrado. Y para cruzar al otro lado de la avenida, porque yo iba al otro lado, tuve que subir a un puente vehicular, una zona muy peligrosa. Al despertar estaba con un fuerte dolor de cabeza. Vomité y me di cuenta de que tenía la bolsa del señor. La revisé y encontré una credencial que no era de él. ¿Y qué creen? Mis sospechas eran ciertas. Este señor era un ladrón que quería asaltarme. Desde ese entonces estuve como una semana sin salir de mi casa, con el temor de que me encontrara. En ese momento, pues yo era un pollito, no era mayor de edad básicamente, y vivía solo. Y eso aumentaba mi miedo. Tiempo después, con un perfil falso, volví a encontrarlo, le mandé un tap y me lo devolvió. Durante la conversación me propuso hacer hacer tras 3 personas, y después de que termináramos de hacer este acto con esta tercera persona, quería, pues eso que hacen los polleros cuando te dan el pollo rostizado, tras, quería martajar al chico en pedacitos.
La verdad yo me quedé en shock, me dio muchísimo miedo, lo bloqueé de inmediato y lo denuncié en la aplicación. No lo denuncié a la policía debido a pues que yo no era mayor de edad y que nadie sabía lo que estaba haciendo. Por suerte no me sucedió nada más y solo quiero decirles algo. Por favor, dejen esa app, tengan mucho cuidado. No sabemos pues la verdadera naturaleza de las personas que están ahí ni sus verdaderas intenciones. Bueno, vamos con la cuarta historia. Esto me pasó justo después de cumplir 18. Era madrugada, pasadas las 2, y mi curiosidad estaba a flor de piel. Descargué Grindr, sí, para lo de siempre, pero mi perfil no era el común. Puse que me fascinaba lo paranormal y los lugares abandonados. Pensé que iba a encontrar a alguien para ir a tomar fotos a algún hospital viejo, o no sé, para hablar de teorías de conspiración. Esas cosas por alguna razón, pues siempre como que me dan adrenalina. Me provocan como una emoción muy grande. Entonces apareció él. No recuerdo su nombre de usuario, pero su foto de perfil era pues muy creepy. Solo sombras y una mirada pesada. Un chico malo de esos que pues te encantaría conocer. Empezamos a hablar y me enganchó muy rápido. Tenía esa mezcla perfecta de peligro y magnetismo. Me hablaba de energías y de un lugar a las afueras que, según él, era un punto de acceso a algo más. Mis hormonas y mi obsesión por lo oculto me nublaron el juicio. Incluso, pues, me daban ganas de tener un encuentro íntimo ahí. ¿Por qué no? Experimentar en un lugar muy peligroso. Ven, me escribió. Este lugar va a ser perfecto para nuestro encuentro. Me mandó la ubicación. Una fábrica de textiles abandonada, poco conocida, pero con historias muy turbias. Esa noche caminé hasta ahí. El frío se sentía distinto. No era solo el clima, era una pesadez en el pecho. La inquietud que te recorre todo el cuerpo. Él me esperaba en la entrada, más alto de lo que me imaginaba, y sin rastro de sonrisa. Me guió hacia el fondo, donde las ventanas rotas dejaban entrar una luna pues que se veía muy creepy. Oye, no todos están listos para ver lo que vas a ver, ¿ok? Me susurró al oído. Su aliento estaba helado, un frío terrible. Llegamos a una habitación circular. El suelo no estaba lleno de basura, estaba limpio, con marcas de tiza fresca y velas apagadas, dispuestas en un orden demasiado perfecto. Fue entonces cuando me di cuenta. Eso no era una simple exploración urbana, no. Pensé que estábamos solos, pero pues sentí ojos en cada rincón. Había más personas. Él empezó a hablar de una iniciación, de cómo mi energía era pura para lo que su círculo necesitaba. ¡Qué chingados! Sus palabras pasaron de ser coqueteos a un sermón fanático, como secta. Sacó un objeto envuelto en una tela negra de su bolsillo y en ese momento el instinto de supervivencia que todos llevamos dentro me gritó: si no te largas ahorita, no vas a salir nunca de aquí, ¿eh? Oye, me siento mal, necesito aire. Mentí con la voz temblorosa, sintiendo como los pies pesados. El miedo es parte del proceso, Alexis. No te resistas, respondió, dando un paso hacia mí con una expresión de vacío total. No esperé más, me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida. Escuché sus pasos detrás de mí, pero no eran los de alguien que te intenta pedir perdón, eran los pasos de alguien que te caza. Salí a la calle principal con el corazón estallándome en los oídos y no paré hasta llegar a una gasolinera iluminada. Borré la app, bloqueé a este tipo, pero a veces, no sé, siento que hay gente que me mira, como esa misma sensación que tuve cuando llegué a ese lugar. Y pues desde esta vez me di cuenta de que hay cosas más aterradoras que los fantasmas. Y son la gente que quiere invocarlos. Este chico
Este cabrón, nos mandó básicamente una pinche historia 360. Tuvo Grindr, tuvo experiencia paranormal y tuvo historia de sectas. Nomás faltó que le hicieran violín de 4 cuerdas y que ahí mismo descubriera varios archivos PDF para hacer todos los temas que este canal ha englobado. Güey, wow. Estuvo muy... como... Güey, es que no te imaginas cuando estás en Tinder que vas a encontrar a un pinche cabrón fanático, pues religioso de alguna secta, no sé, estuvo... ¿A ustedes no les ha pasado algo así? Ahorita que está esto, quiero hacer una pequeña pausa para contarles algo que me pasó a mí. Es Express. Me acuerdo que ese día yo tuve una cita con alguien en Bumble, la cual pues fue muy buena cita. No pasó nada relevante, un piquito por aquí, un piquito por allá. Fue una cita en un parque, todo bien, se fue a su casa y pues yo como que lo fui a dejar al metro, lo acompañé. Salgo del metro y pues ya eran como las 11:30 de la noche más o menos. Empiezo a caminar hacia mi casa, aquí en la CDMX. Y pues yo estaba de un lado de la banqueta de la acera y había una avenida amplia y estaba pues el otro lado, ¿no? Pero ya estaba todo vacío normalmente en una avenida donde pues siempre hay mucha gente, ¿no? Camino y la verdad, no sé, ustedes como latinos mexicanos, uno siempre anda al pedo y más a esas horas de la noche. Porque, pues, güey, no sabes quién te va a asaltar. Entonces yo iba así, yo iba volteando para todos lados. Y de repente veo que un güey como que venía hacia mí, pero del otro lado de la avenida. Entonces yo camino y de repente como que, pues estábamos a la misma altura, yo aquí, pero él del otro lado de la avenida, y me volteé a ver. Y se me queda viendo así. Y me hace así como presa. Y me dice, oye. Pero gritó porque pues, nos separaban como 8 o 10 metros de lo ancha que está la avenida. Y me dice, oye, ven. Y se echa a correr hacia mi dirección. Y yo... Entonces yo dije, güey, bye. Y corrí. Y ya volteé y me dice, no, préstame un encendedor. Y yo... Güey, no haces eso, es algo de un loco. O sea, 11:30 de la noche y te le acercas a un cabrón random para pedirle un encendedor, pero corres hacia él. A mí ese güey quería asaltarme. Pero pues bueno, al final no me pasó nada. Yo corrí, llegué a mi casa y este güey se quedó ahí a media avenida, pues esperando a que yo le prestara el encendedor, según él. No lo sé, por eso uno siempre debe estar como la muñequita del juego del calamar cuando está caminando en México. Aunque a veces siento que exageramos, pero bueno, mejor pecar de exagerados que de imbéciles. Oigan, la siguiente historia me recuerda a una que conté en los primeros episodios. No es de Grindr precisamente, pero podemos vincularla a una app de citas porque muchas veces nosotros, después de conocer, no sé, algunos mesecillos a alguna persona, después de salir o tener el primer contacto por ahí, pues digamos que pues se gana nuestra confianza, ¿no? Y bajamos la guardia. Me acuerdo de la historia que conté en los primeros episodios de un güey que se sube en un coche, o sea, sale de un antro, se sube al coche de unos güeyes que le echan ojitos, se besan, hacen cosas en el coche y después lo asaltan. Y yo digo, güey, no se puede confiar en nadie. Francamente pude haber sido yo. Por suerte no me pasó a mí. Entonces vamos con la quinta historia para que sepan de qué estoy hablando. Quiero empezar diciendo que a esta persona la conocí hace más de 2 años y medio.
Con el tiempo se convirtió en mi mejor amigo. Todo comenzó en una discoteca donde coincidimos por primera vez. Desde esa noche siempre fue extremadamente amable conmigo. Nuestra relación se limitaba a salidas de juergas, risas, copas, música alta. Nunca cruzamos la línea hacia algo más personal o íntimo. El 30 de abril del 2025 me cita en su departamento. Según él, era su nuevo lugar, uno que acababa de comprar. Planeábamos lo de siempre, pasar un rato ahí y luego ir a una discoteca. Llegué más o menos a las 9:20 de la noche. No había recepcionista en el edificio donde esta persona me citó, así que él bajó a recibirme. Subimos juntos el ascensor, no alcancé a ver el número de piso, la verdad, y entramos. Apenas cruzamos la puerta, lo primero que hizo fue enseñarme el lugar. Me dijo que estaba en plena remodelación. Me senté en el sofá y él, con su tono habitual de confianza, me invitó: siéntate como en tu casa. Me preguntó si quería algo. Le pedí un vaso de agua. Trajo dos, uno para mí y otro para él. Bebió el mío completo, él tomó solo la mitad del suyo y sin más se fue a su cuarto. Pasaron unos minutos y la verdad empecé a sentirme muy mal. De repente un sudor frío me cubrió el cuerpo, tenía una sed insoportable y el mundo comenzó a girar. Cuando Jorge salió de nuevo, le dije que me sentía mareado, que algo no estaba bien. En lugar de ayudarme, volvió a meterse a su cuarto y me dejó solo. Me levanté tambaleante y corrí al baño. Me encerré y empecé a vomitar. El sueño me vencía por momentos. Los párpados me pesaban. Jorge tocó la puerta y me pidió que abriera. En medio del pánico le grité: ¿qué me diste, cabrón? No sé cómo, pero abrió la puerta. Seguramente tenía una llave o algo y me dijo: ven, échate. En ese instante agarré mi celular y fingí que estaba grabando. Él se escondió rápidamente y corrió a su cuarto. Salí del baño como pude, mareado, con las piernas flojas, y corrí hacia la puerta del elevador. No pude abrirla, regresé al sofá porque ya no podía ni mantenerme de pie porque el sueño me estaba ganando. Ahí comencé a llamar a mi familia desesperado. Jorge salió otra vez de su cuarto, le repetí con la voz quebrada: ¿qué me diste? No puedo respirar, tengo mucho sueño. Mi familia viene en camino con policías. Intentó quitarme el celular a la fuerza. Aún conservo las marcas de las lesiones en mis manos y brazos por la lucha de ese día. Se fue a la cocina, se tomó algo rápido y regresó con otra botella de agua. Quiso dármela a la fuerza, obligándome a beber. Yo me resistí con lo poco que me quedaba de voluntad. Mientras tanto, mi familia me estaba marcando sin parar. En uno de esos momentos pude mandarles la ubicación exacta. Jorge corrió de nuevo a su habitación y empezó a hacer llamadas nervioso. Salió a la sala hablando por teléfono con alguien sin parar. Yo ya estaba así de quedarme sin conciencia. Me faltaba el aire, sentía que me ahogaba, que todo se me apagaba. Cuando mi familia llegó al edificio, Jorge se metió al ascensor para huir. Corrí y metí la mano para que no se cerrara la puerta. Me subí con él. Le grité una vez más: ¿qué me diste? Él salió del ascensor y me cerró la puerta en la cara. Apreté cualquier botón al azar, bajé a la recepción y ahí colapsé, quedé inconsciente en el suelo. Por suerte mi familia ya estaba ahí. Me subieron a la camioneta y me llevaron a urgencias al hospital. Entré directamente a urgencias. Hasta hoy no se ha determinado con certeza qué sustancia me puso en el vaso, pero los síntomas coinciden con varias sustancias ilícitas usadas en sumisiones químicas. Pasé semanas recuperándome y me quedaron secuelas permanentes. Mi vida cambió para siempre. Corté lazos con muchas amistades, mi confianza en los demás se rompió a pedazos, pero también descubrí algo poderoso: mi instinto de supervivencia. Confrontarlo, fingir que grababa, llamar a mi familia, obligarme a salir a pesar de estar al borde del colapso, eso fue lo que me salvó. Eso es lo que hoy me permite contar esta historia. La traición de a quien llamé mi amigo me enseñó una lección brutal. El peligro no siempre viene de extraños. A veces se esconde detrás de amabilidad, de sonrisas, de una puerta cerrada. Eso que me dio fue fuerte, pero mi voluntad fue más fuerte. Hoy camino con cicatrices de una confianza destrozada, pero sigo aquí. Mi voz y mi vida valen infinitamente más que el silencio que él quiso imponerme. Y aunque la justicia a veces se doblega ante el dinero, yo no me callo. Oigan, esta historia me quedé en shock y de hecho
el chico que me la manda me mandó una foto de él en el hospital. O sea, de pues cómo quedó, no se ve su cara evidentemente, pero o sea, me anexó hasta las pruebas. Hay mucha gente que me manda pruebas, pero la verdad yo no me gusta ponerlas para pues no vaya a aparecer ahí algún y me quiera hacer algo. Pero bueno, en efecto, se dan cuenta que a veces, a pesar de que conozcamos a la persona, pues no sabemos quién es y de repente traca. Una puñalada por la espalda. Por eso siempre hay que ser desconfiados, por más que conozcamos a la gente. Por más que conozcamos a la gente. Pero bueno, vamos a hacer aquí una transición, porque ahora vienen las historias de las chavas, de las mujeres. Las mujeres. La primera historia de una chica lesbiana. Oigan, cuando me mandó su historia esta chica, la verdad yo no sabía, yo me di a la tarea de investigar, pues de investigar aplicaciones para lesbianas, porque güey, siendo G, yo no sabía, o sea, güey, no sabía. Y bueno, investigué algunas. Y hay una que se llama Zoe, cita de lesbianas y chat. Hair, lesbian LGBT dating. Spicy, guapa. La verdad, quién sabe cuál sea la más popular. A ver. Popular. Vamos a preguntarle a. A ver, dice. La aplicación más popular y específica es Hair. Entonces, Taimi y Zoe. Entonces, chavas lesbianas, si tienen experiencias como la que voy a contar a continuación, por favor, mándenme un correo eduardo.arandavoz@gmail.com o a mi Instagram arandano13. Bueno, vamos a empezar con esta sección. Historia número 6. Crecí en un pueblo pequeño de Sonora. Un pueblito, un lugar muy alejado del bullicio de la ciudad. Aunque mi corazón siempre latió por las mujeres, la poca apertura y el aislamiento de mi entorno no me daban la oportunidad de encontrar a mi media naranja. Mi vida tomó un giro cuando me enteré de que uno de mis cantantes favoritos daría un concierto en otro estado. Me propuse ahorrar con todas mis fuerzas para poder asistir. El viaje fue una aventura que decidí emprender sola, ya que mi mamá estaba ocupada cuidando a mis hermanos y a mi papá. Era mi primera vez sola en un estado desconocido y no tenía ni idea de cómo manejarme. Unos días antes de partir descargué una aplicación de citas exclusiva para lesbianas. Hice match con una chica del estado a donde iba y pues ella súper guapa, la verdad. Mi intención era tener un pum 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 con ella, así que acordamos vernos en la casa que había rentado. Cuando llego, les juro que su belleza me dejó sin aliento. La invité a pasar, platicamos un rato, me preguntó si bebía, le dije que sí, y bueno, enseguida mencionó que hacía mucho calor y me preguntó si podía abrir una ventana grande que daba a la cocina. Después de un rato, pues empezaron los besitos, ¿no? Estábamos así a punto de iniciar el tras 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 cuando empecé a sentirme mareada, con un dolor de cabeza punzante, punzante, punzante. Ella me dijo que iba al baño. Mientras la esperaba, escuché unos murmullos que parecían venir de la zona del baño, pero pues yo dije son ruidos de la calle, ¿no? Al volver retomamos el momento. Me sentía cómoda, pero la sensación de desmayo, de que pues me sentía mareadita, cada vez se hacía más grande. Escuché unos pasos, pero aturdida no les di importancia. Sin embargo, no sabía el infierno en el que acababa de entrar. De repente un tipo irrumpió en la habitación abriendo la puerta de golpe y en ese instante comprendí el error. La ventana de la cocina que ella había abierto. Rápido, la chica me agarró de los pies y manos, me obligó a arrodillarme y hacerle un glu glu a este cabrón mientras ella me tocaba y me besaba todo el cuerpo. Escaparon juntos por la ventana dejándome ahí tirada, desorientada, con el rostro cubierto de lágrimas y el corazón destrozado. Aunque no fue
un violín de 4 cuerdas. En el sentido estricto, la experiencia fue profundamente traumática, se los juro. Hasta hoy, mi único deseo es advertir a cualquiera que no ignoren nunca las señales de alerta. Y un pequeño comentario a esto. A pesar de que ella dice que estrictamente no fue violín de 4 cuerdas, no necesita haber pues que entren en ti para que sea un violín. ¿Sí me explico? O sea, eso fue un violín de 4 cuerdas sin importar qué acto le hicieron. O sea, se aprovecharon de ella. Nada más para que lo tengamos en cuenta. Vamos con la siguiente historia, la historia número 7 ya. Recuerden que estamos en la sección de Tinder, Bumble, pero de chicas y de chicas lesbianas. Bueno, historia 7. A mediados de año decidí abrirme un perfil en una app de citas para conocer a alguien. No buscaba necesariamente algo serio, pero ya me sentía lista para salir con gente nueva. La verdad es que tenía mucha suerte y veía a 2 hombres a la semana, al menos. Yo me portaba cortante después porque pues no había nadie que me llenara y quería seguir conociendo a más personas. Hasta ese momento no había tenido ninguna experiencia mala o fea, pero bueno, me tocaron algunos que pues no se parecían en nada a sus fotos o que eran medio raros, pero fuera de eso pues todo normal y bien. Hice match con un güey y platicamos muy bien, era divertido y en sus fotos se veía decente. Me invitó a ir por un café y yo escogí el lugar. Llegó el día y cuando lo vi me quedé impactada porque era más guapo que en sus fotos y tenía muy buen cuerpo. Además en la cita tuvimos una química súper padre. Nos quedamos hablando hasta que casi cerraron el lugar. Me dijo que le había caído súper bien, que quería que nos siguiéramos conociendo y quedó en invitarme a salir con sus amigos el fin de semana. Yo estaba encantada porque todos los vatos con los que había salido, de todos, él era el mejor. Después de la cita intercambiamos unos cuantos mensajes, pero la verdad es que yo pensé que ya no nos íbamos a ver. Llegó el fin de semana y me invitó a una especie de jardín donde ponen música y venden alcohol. Se podría decir que el ambiente del lugar pues era tranquilo. Quedamos de vernos ahí, yo llegué en mi coche, él salió a recibirme y se portó pues como todo un caballero, se los juro. Me abrió la puerta y pagó todo. En la mesa estaban sus amigos, 2 hombres y una mujer. Cabe mencionar que todos eran unos 6 años mayor que yo. Uno de sus amigos empezó a platicar conmigo y todo bien, pero llegó un momento donde el güey que me invitó como que se apartó de mí y me dejó con ellos. La verdad yo esperaba estar con él, pero seguía en mi rollo. Como sabía que iba a manejar, decidí tomarme pues solamente un mojito. El tiempo pasó y me percaté de que uno de sus amigos le preguntó qué iba a pasar conmigo, a lo que él contestó que le valía verga. Me saqué muchísimo de onda, pero como pues yo soy muy confiada, lo ignoré. Me acabé el mojito y su amigo me ofreció más. Yo le dije que no porque iba a manejar, pero cuando menos me di cuenta la mesera ya me había llevado otro. Le dije a la chava que estaba con nosotros que no quería tomar más, pero me insistió en que por lo menos le diera un trago para que el güey que lo pidió no se sintiera ofendido o me viera mala onda, pero bueno, acepté. Le dije a la chava que estaba con nosotros que no quería tomar, pero me insistió en que por lo menos le diera un trago para que el güey que lo pidió no se sintiera ofendido o que me viera mala onda. Bueno, acepto. En eso llega otro tipo y me pregunta que con cuál de todos me iba a ir. Me saqué de onda y me dio mucho miedo, porque empezó a decirme ahí que pues todos se daban entre todos, literal, y que tenía que decidir con quién me iba a ir. Como dije, pues suelo ser súper confiada, pero esa vez mi intuición me gritaba que tenía que irme ya. Agarré mis cosas y me fui. La verdad empecé a sentirme un poco mareada. No sé si fue la angustia o qué, pero eso me hizo reaccionar rápido. El güey que me invitó salió detrás de mí, me pidió que no me fuera, que me quedara y que no sabía que estaban hablando mal de mí. Yo solo le contesté que me tenía que ir. El güey que me invitó salió detrás de mí, me pidió que no me fuera, que me quedara y que no sabía qué me estaba diciendo el otro tipo. Yo solo le contesté que me tenía que ir. El trayecto a mi casa no era tan largo, pero en el camino empecé a ver borroso y sentir que me desvanecía. Manejé lo mejor que pude y apenas pude llegar bien a mi depa. En cuanto abrí el portón, sentí cómo me quedaba sin fuerzas. Yo conozco cuánto aguanto y sé que por lo que tomé no era para ponerme así.
Me desvanecí y desperté en la madrugada con un dolor de ojos horrible, insoportable. Siento que me querían hacer algo. No sé si el güey con el que salí era solo el anzuelo de su grupito por ser guapo y encantador, pero bueno, después me mandó un mensaje para disculparse, pero pues me dio mucho que pensar el hecho de que me dijera que estuvo bien que me hubiera ido. Después de eso borré la app y no quise saber nada más de eso. Me quedó claro que la gente, por más decente que se vea, a veces es pura apariencia. Bueno, vamos con la octava historia y la última ya. Venga. Todo empezó a principios de agosto del año pasado. Había terminado hace unos 2 meses con mi ex por una infidelidad y aún seguía dolida y triste por la ruptura. Entonces decidí que era momento de conocer gente nueva, porque para ese punto prácticamente me había alejado de todo mi círculo social por mis ganas de estar sola. Me descargué Tinder buscando algo casual, la verdad no tenía ganas de nada serio, y de pronto me sale un perfil de un hombre que la verdad me atrajo mucho porque era muy parecido físicamente a mi exnovio, alto, tatuado y con el pelo negro. Era mi tipo ideal. En su descripción ponía que era amante de los animales, que le encantaba la música y sobre todo que era muy hogareño, le encantaba estar con su familia. Un detalle que terminaría siendo importante para esto. Fue muy directo y me invitó a vernos, pero como no lo conocía de la nada, preferí decirle que no. Pasamos 2 semanas hablando y el chico la verdad me caía muy bien. Lo único, pues en particular, era que acostumbraba a hablar mucho de su mamá. De hecho, vivía con ella a pesar de que ya era un adulto. Inocente o tontamente terminé aceptando su invitación. Nos íbamos a ver en su casa porque me quedaba relativamente cerca. Me pagó el Uber y fui directo. Aunque el trayecto fue corto, pasamos por calles muy oscuras y la casa más cercana a la suya se veía muy sola y abandonada. Ignoré todo eso. Incluso el chofer del Uber me advirtió que tuviera cuidado porque era una zona peligrosa y al estar todo tan oscuro me podría pasar cualquier cosa. Le agradecí y me bajé. Él estaba esperando en la puerta, alegre, guapo. La verdad nada me llamó la atención hasta que entramos. La casa estaba ordenada, demasiado diría yo. Se notaba que su mamá había limpiado. Él era hijo único y su mamá era viuda. Conforme me adentré en la pequeña casa, me percaté de que había ropa interior de mujer tirada en el suelo. Eso pues me desconcertó un poquito, pero él solo me dijo, perdón, son de mi mami. El tono y la manera en que lo dijo me dieron un escalofrío, pero no sé por qué ignoré esa señal. Entramos a su cuarto y no había señales de su mamá por ningún lado. Cuando nos empezamos a besar, aunque yo estaba medio incómoda, pensé, ya estoy acá, no me voy a echar para atrás. Entonces, justo cuando me estaba quitando los pantalones, escuché la puerta del baño que estaba dentro de su cuarto. ¿Y qué creen? Salió su mamá desnuda, literalmente. Él, al verla, sonrió y su mamá también. Se sonrieron como cómplices, como si fuera un chiste, como si yo no estuviera ahí. Me quedé mirándolos con miedo, asco, desconfianza. La mamá me volteó a ver y con un tono dulce me dijo, tranquila, es normal. Se acercó a nosotros y se empezó a besar con su hijo. A besarse bien, apasionadamente, como si fueran pareja. Me dio un asco terrible y ya me quería largar. Agarré mi ropa del piso, intenté salir corriendo, pero él me agarró de la muñeca, me dijo que no quería que me fuera, que quería estar conmigo también. Y mientras me decía eso, miró a su mamá y le rogó, ya me tuviste todo el día, déjame estar con esta nueva, mami, por favor. Sí, le decía mami. Su mamá le hizo un puchero como una niña berrinchuda, negando con la cabeza y respondiéndole, no creo que lo haga mejor que yo. No lo pensé 2 veces y salí corriendo de ahí totalmente asqueada, porque eso significaba que ya habían estado juntos antes de que yo llegara. Corrí en medio de la oscuridad, ni siquiera me molesté en ponerme la ropa bien y me lastimé un poco en el escape. Apenas llegué a una calle donde había un poco de luz, cerca de un puesto de comida, me pude poner bien el pantalón, aunque del temblor ni siquiera podía abrochármelo bien. Ya en mi casa, un poco más tranquila y justo antes de bloquearlo de todos lados, vi que me había mandado un último mensaje y decía, de todas formas, mi mamá tiene razón, ninguna mujer es mejor que ella en el tras. Güey, what the fuck con esa historia.
Una historia de incestitas de mimbre, de cestitas de mimbre. Ese es el eufemismo nuevo. Averigüen por qué. Más bien nuevo no, porque todos los eufemismos que uso son de soy una pringada. Pero oigan, wow, estoy en shock. Muchas historias de cestitas de mimbre. Ya me mandaron 2, pero esas no las he contado, además de esta. Oigan, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por seguirme apoyando. Ya somos 15,000 suscriptores. Los amo, las amo. Chavas, no se les olvide mandarme sus historias, por favor. Por favor. Les mando un besito y acuérdense que Arandanito ya tiene versión animada. Son otras historias completamente diferentes a las que ustedes me mandan. Es lo abrí hace 2 días, casi 3. Entonces, por si quieren ir allá a escucharme también, Arandanito 13. Suscríbanse y pongan, vengo de Arándano 13 del podcast, te mando besos, me gusta escucharte, bla, bla, bla. Bueno, chavas, les mando un beso, síganme mandando sus historias, suscríbanse, activen la campanita y... bye.